¿Alguna vez te has sentido perdido? ¿Como si caminaras sin rumbo, sin esperanza, sin salida? Hoy quiero contarte una historia que demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca deja de buscarnos. Porque no importa lo lejos que estés, su amor siempre te alcanzará. La Biblia dice en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar tu vida para siempre. Mateo era un hombre que lo tenía todo, o al menos eso creía. Un buen trabajo, una casa hermosa, amigos con quienes salir los fines de semana. Pero a pesar de eso, su corazón estaba vacío. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Cada noche, Mateo se sentía solo. No importaba cuántas fiestas organizara, cuántos lujos comprara, su vida carecía de propósito. Había crecido en una familia cristiana, pero hacía mucho que se había alejado de Dios. Eso es para gente que necesita consuelo, solía decir. Yo no lo necesito. Hasta que un día, su mundo se derrumbó. Una tarde, Mateo recibió la peor noticia de su vida. Un socio en el que confiaba lo había traicionado, robándole gran parte de su dinero. Libro abierto Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. De la noche a la mañana, Mateo perdió todo. Su empresa quebró, sus amigos desaparecieron, y las deudas comenzaron a acumularse. Desesperado, caminó sin rumbo por la ciudad, preguntándose por qué la vida había sido tan cruel con él. Y entonces, en medio de su peor momento, algo ocurrió. Entró a una iglesia pequeña. No había entrado a una en años. Dentro, un anciano estaba sentado en la última banca. Mateo no quería hablar con nadie, pero el anciano lo miró con ternura y le dijo: «Hijo, te estaba esperando». Mateo frunció el ceño. ¿Esperándome? Dios nunca deja de buscar a los que ama, continuó el anciano. Él ha permitido que llegues hasta aquí, porque quiere salvarte. Lucas 15:4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Mateo sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía este hombre lo que le estaba pasando? El anciano le sonrió y le entregó una Biblia. Hijo, abre en Romanos 10:9. Mateo, con las manos temblorosas, buscó el versículo y leyó en voz baja. Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Por primera vez en años, sintió la voz de Dios llamándolo. Esa noche, Mateo tomó la decisión más importante de su vida. Por primera vez en años, sintió que no tenía que cargar su vida solo. Se arrodilló en el altar, cerró los ojos y, con el corazón quebrantado, levantó sus manos hacia Dios. Las palabras comenzaron a salir de su boca con un temblor que no podía controlar. Señor, perdóname. He vivido lejos de ti, ignorando tu amor, pero ya no quiero seguir así. Hoy te entrego mi vida. Haz de mí un hombre nuevo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En ese momento, algo indescriptible sucedió. Mateo sintió un calor en su pecho. Una paz profunda, como si una carga invisible hubiera sido levantada de su vida. Las lágrimas caían por su rostro,
pero ya no eran de desesperación, eran de liberación. El anciano que lo había recibido en la iglesia lo miró con ternura y colocó su mano sobre su hombro. Bienvenido a casa, hijo. Hoy los ángeles en el cielo están celebrando tu regreso. Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Los días pasaron y Mateo comenzó a notar algo diferente en su interior. Antes, cada mañana se levantaba con un peso en el alma, sintiendo que su vida no tenía sentido. Pero ahora todo era distinto. Los problemas no habían desaparecido, pero ahora tenía paz. Las dificultades seguían llegando, pero ahora sabía que no las enfrentaba solo. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió esperanza. Empezó a leer la Biblia cada mañana, buscando respuestas en la palabra de Dios. Volvió a la iglesia cada semana, rodeándose de personas que compartían su fe. Y lo más importante, comenzó a hablar con Dios todos los días. Su oración ya no era una repetición vacía. Ahora, cuando cerraba los ojos, podía sentir la presencia de Dios escuchándolo. Señor, gracias por no abandonarme cuando yo te abandoné. Mateo aprendió que Dios nunca se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Pero sin importar qué tan lejos nos vayamos, Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un día, Mateo caminaba por la misma calle donde, meses atrás, había sentido que su vida se derrumbaba. Pasó frente a la iglesia donde había conocido al anciano, pero esta vez con una sonrisa en su rostro. Se detuvo por un momento y recordó aquel día en el que, sin esperarlo, Dios lo había llamado de vuelta a casa. Sintió un impulso en su corazón. Dios le estaba pidiendo que hiciera lo mismo por otros. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo comenzó a compartir su testimonio. Habló con personas que estaban pasando por lo mismo que él había vivido. Les contó cómo Dios había transformado su vida, cómo había encontrado paz, y cómo el amor de Cristo lo había rescatado de la desesperación. Pronto, Dios empezó a abrirle puertas. Un amigo le pidió que hablara en un grupo de oración. Después, un pastor le pidió que compartiera su historia en la iglesia. Antes de darse cuenta, Mateo se había convertido en un instrumento en las manos de Dios. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Dios había tomado su peor momento, su mayor crisis, y la había convertido en un testimonio poderoso. Ya no vivía para él mismo. Ahora vivía para glorificar a Dios. Cada vez que alguien le preguntaba qué había cambiado en su vida, Mateo sonreía y respondía: yo no me salvé solo. Dios me encontró y me dio un propósito. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sigue buscando a sus hijos. No importa lo lejos que creas estar, su amor siempre te alcanzará. Hoy quiero preguntarte, ¿sientes que necesitas volver a Dios? Si crees que Dios nunca deja de buscar a los que ama, escribe en los comentarios: Señor, te abro mi corazón.
Señor, te abro mi corazón. Señor, te abro mi corazón. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios nunca deja de amar. Suscríbete y activa la campana para recibir más historias de fe y mensajes de esperanza.